Hermanos, Dios les bendiga a todos. Espero que estén bien hoy, que el Señor esté bendiciendo sus vidas. En un tiempo donde parece que cada vez se vuelve más difícil, más complicada las cosas, pero tenemos la plena confianza en el Señor. Nuestra confianza no está en los decretos que puedan salir del presidente, sino en la confianza que tenemos en Dios, que Él tiene el control de todas las cosas, y por más difícil que sea, por más oscura que se esté volviendo la situación, tenemos la plena confianza de que Dios estará guiándonos a pesar de todo. Quiero mencionar que los cultos van a seguir siempre en en el mismo horario, no va a haber problema. No está prohibida la reunión religiosa, no está prohibida. Entonces va a seguir eso sin ningún problema. A la noche es lo que parece que va a haber restricción, ¿verdad? Pero mientras no haya otro aviso, va a seguir las reuniones en sus respectivos días con respectivos líderes para seguir congregándonos de esta manera hasta que podamos ir avanzando. Quisiera leer con ustedes la palabra de Dios que se encuentra en Segunda de Corintios, un versículo que es muy conocido. Dice así, Segunda de Corintios, el capítulo 5, el versículo 17. Es una verdad que nos relata, nos dice este versículo, que debemos tener impregnada en nuestra mente. Es muy importante aferrarnos y confiar en esa verdad que el Señor afirma en su palabra. Y esta es una verdad que debemos meterla en nuestra mente, porque el enemigo, donde él gana batalla a veces es en nuestra mente con las dudas. En tiempo de crisis, él se aprovecha para traer sus dudas en nuestra mente y quitarnos la confianza que le tenemos a Dios. Y él dice acá, el apóstol Pablo, diciendo a los hermanos de Corinto, le dice esta verdad: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Volvemos a leerla. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es maravilloso saber sobre esta verdad que la Biblia nos dice, que Cristo ha marcado en nuestra vida, en nuestra historia, un antes y un después. En el Señor ya las cosas viejas pasaron, las cosas pecaminosas que hemos hecho. Sí, seguramente nos duele lo que hemos hecho, pero debemos también tener esa certeza de que esas cosas pasaron. Ya no hay nada en el tintero para Dios sobre nuestras vidas, que nosotros ya hemos sido restaurados, hemos sido confirmados por el Señor y somos sus hijos a pesar de nosotros mismos. Gracias a Dios que yo soy hijo de Dios, no porque yo sea capaz o porque yo sea una persona que sabe vivir. No por eso soy hijo de Dios, sino por medio de la obra que Él ha hecho. Eso es importante entender, hermanos, en la vida cristiana. Hay muchos cristianos que no dimensionan esto, y por eso a veces vive una vida derrotada, una vida en donde Satanás viene con sus mentiras en nuestra mente y nos hace creer esas mentiras que él nos dice. Quisiera hablar hoy que la iglesia es un lugar de vida. La iglesia es el pueblo
de Dios, llamado por Dios de las tinieblas a la luz. Es el cambio que Él hizo en nosotros. No es un cambio externo lo que el Señor hizo, sino un cambio interno. Y antes estábamos en tinieblas porque no entendíamos lo que hacíamos, ¿verdad? Parecía que era verdad y era bueno lo que estábamos haciendo y que a nadie le molesta, a nadie le hace daño lo que estoy haciendo. Esa es la perspectiva que teníamos antes de venir a Cristo. Pero cuando venimos a Cristo, ya hemos venido a la luz y ya ahí entendemos que todas aquellas cosas malas que hemos hecho, porque realmente estamos en la luz y nos damos cuenta de aquellas cosas y ahora ya vemos claramente qué es bueno y qué es malo. Entonces me aferro en las cosas que son buenas y desecho las cosas que son malas, porque estoy en la luz. De la esclavitud hemos sido traídos a la libertad. Éramos esclavos del pecado por imposición. El pecado nos tenía cautivos. Pero cuando vinimos a Cristo, hemos alcanzado la libertad que solamente Él da. Sí, yo me considero un esclavo de Cristo, pero cuando más esclavo sea de Cristo, más libre voy a ser. Hemos sido llamados del pecado a la santidad. Antes vivíamos haciendo cosas pecaminosas, desagradables para Dios, y hoy vivimos una vida santa. Procuramos, nos esforzamos, queremos, le suplicamos a Dios por una vida santa. Debo entender, hermanos, que yo soy santo no es para ganarme el favor de Dios. Eso es muy importante entender porque el legalismo nos hace entender que yo soy santo para ganar el favor de Dios. No, yo ya me gané el favor de Dios por medio de Cristo. Eso es lo que la Biblia dice. No es a través de mi vida que yo gano el favor de Dios, sino por Cristo Jesús he sido aceptado por Dios. No es porque yo hice bien las cosas. Ahora yo procuro porque hay un poder en mí. Yo puedo ver qué cosa está bien y qué cosa está mal gracias a la palabra de Dios. Entonces yo voy a empezar a vivir porque amo a Jesús, no por ganarme su favor. Por eso soy santo. La vida cristiana es una vida llamada a la santidad, ¿verdad? Pero porque amamos a Dios, Dios es santo y yo voy a procurar ser santo y con el poder que emana de Dios, yo voy a ser esa persona que Dios quiere que sea. Hemos sido llamados de la perdición para la salvación. Antes de venir a Cristo nos íbamos al infierno. Ese era nuestro destino. Pero cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, ha cambiado ese rumbo en nuestra vida. Ya no somos, ya no estamos perdidos, ahora somos salvos por Jesús. No, sí nos espera el cielo para los que estamos en Cristo, pero yo debo entender que ya soy salvo por medio de Cristo. Es presente esto, por más que tenga que ver también con el futuro de la salvación, porque nos espera el cielo, pero es presente. Debo saber esto, que soy salvo ahora. El hombre natural está lejos de Dios, es rebelde contra Dios y está muerto en sus delitos y pecados. Es el hombre natural. Nosotros no estamos más en eso porque hemos sido salvos. Y de hecho que nadie viene a Dios eh, por sí mismo, no porque yo quise. Yo no le busqué a Dios. Él me buscó a mí. Yo no quería saber nada de Dios. Él estaba interesado en mí y Él me buscó y yo vine a Él gracias a que Él se preocupó, se interesó en mí. Por eso hoy soy salvo, no porque yo me interesé en Él, no, yo huía de Él, yo no quería saber nada de Él, pero Él miró mi vida y me llamó con cuerdas de amor, dice Oseas. Así Él nos llamó. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trae. Es Dios quien opera en el hombre tanto el querer como el hacer. Es Dios quien quita la venda de los ojos
y el tapón de los oídos para que yo pueda entender lo que Dios me está diciendo. Si eso no hubiera ocurrido, no hubiéramos entendido lo que Dios quería con nosotros, ni el llamado de Dios no hubiéramos entendido. Mucha gente hoy escucha la palabra de Dios, pero no hace caso ni le presta atención porque no ha sido quitada la venda de sus ojos, tampoco el tapón de sus oídos para entender lo que Dios quiere decir. Solamente cuando Él quita esto, nosotros podemos entender lo que Él quiere y lo que Él está diciendo a través de su palabra. Es Dios quien abre el corazón y da el arrepentimiento para la vida. Es Dios que da la fe salvadora y justifica al pecador. La iglesia es un pueblo llamado del mundo para una relación particular con Él, con Dios. Eso es lo que Él quiere. Somos adoptados para ser familia de Dios. Somos hijos de Dios. Somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo. Vamos a estar en el trono sentado con Cristo. La Biblia dice que espiritualmente ya estamos sentados allí, pero va a llegar un día que también nosotros vamos a sentarnos en el trono con Jesús para poder juzgar a los ángeles, dice el apóstol Pablo. Somos llamados para un lugar de vida y no para sombra de muerte. Somos llamados para vivir una vida abundante y superlativa, no para presentarnos en el paco del mundo arrepentido de la vida. Somos llamados para tener libertad en Cristo y no para colocar nuevamente en nuestro pescuezo el yugo de la esclavitud. Hemos sido libres y tenemos que vivir esa libertad, porque muchos cristianos hoy en la vida, en la vida que lleva, vive una vida esclava nuevamente de cosas, verá que ya el Señor le liberó, pero no se despoja del todo. El verdadero cristiano ya ha sido libre por medio de Cristo. Ya no puede estar diciendo, no puedo vivir sin esto, sin hacer lo otro, sin que esto haga, no puedo más vivir. El cristiano no puede porque ya ha sido libre con Cristo. Nuestra única atención y enfoque y amor e interés es Cristo. En Él, de Él sí somos esclavos. Hoy mi pensamiento, no puedo más vivir sin Cristo. Eso es lo que uno tiene que decir. Entonces, nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, donde es un lugar de vida y nosotros podemos disfrutar esa vida abundante. Hay que tener en cuenta, hermanos, que en nuestra vida afecta lo pasado, afecta cuando nosotros no tenemos un concepto correcto de nuestro pasado, puede afectar nuestro presente y también nuestro futuro. Dios tiene preparado para nosotros cosas maravillosas en la vida cuando vivimos en el presente como debe ser, porque muchas personas viven el presente siempre pensando en el pasado y por eso no puede proyectarse, no puede ir adelante, porque su vida está enfocada con las cosas que hizo, con las cosas que pasó en su vida y con las cosas que le dijeron, por las maneras en que le trataron, por las cosas en que le dañaron, y no puede proyectarse porque siempre está quedando con el pasado. No tiene que ser así nuestra vida. Por eso es que el apóstol Pablo dice que ya las cosas viejas pasaron. Yo debo entender esto, que ya no hay nada del pasado en mi ser que pueda afectar mi caminar hacia el futuro. Esa es la manera, porque mi proyección debe ser al futuro y no enfocarme en cosas del pasado. Ahora, según este versículo que hemos leído, el cristiano que está en Cristo, al mirar hacia el pasado, podemos mirar hacia el pasado, pero tenemos que tener la convicción de que nuestros pecados fueron perdonados. Esa es una de las verdades que la Biblia habla. Perdón de pecados es que Dios ya olvidó, ya no tiene en cuenta
Ninguna de las cosas que hemos cometido, por más terrible, por más grave que haya sido, ya no está en los libros de Dios ese hecho. Ya el Señor lo sacó de su libro, ya no está presente delante de él. Hoy nosotros estamos imputados con la justicia de Cristo. Y Él cuando nos mira ya nos ve santo, ya nos ve justo y ya la misericordia de Dios, el amor de Dios está sobre nosotros. Gracias a esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz para limpieza de nuestros pecados, para lavarnos. Entonces, cuando yo miro en el pasado, ya no no tengo que estar pensando en las cosas malas que he hecho. Dios ya no lo tiene presente. El enemigo es especialista en esto. Él va a traer, va a poner en nuestra mente aquellas cosas que hemos hecho. Y si fue grave, es peor. Él va a decir que nosotros no hemos sido perdonados, que él grave lo que estamos haciendo y que algo nos va a pasar. Mucha gente vive de esa manera. Y debo entender, hermano, que la salvación que Cristo trajo, el perdón de nuestros pecados, el haber sido lavado nosotros con su sangre preciosa, nos habla de que no tengo manchas delante de Dios. Ya mis pecados fueron perdonados. Esa es la manera. Y qué maravilloso saber esto, porque podemos acostarnos y dormir tranquilos. Sí, porque el pecado muchas veces, las cosas pasadas, muchas veces son pesadas para nuestra mente. Y mucha gente vive ansiosa, vive preocupada por las cosas que ha hecho. Pero nosotros ya no debemos estar preocupados. Nosotros no podemos estar enfocados en las cosas que hemos hecho. Hoy tenemos que dejarlo ir. Tenemos que ya no forma parte de nuestro presente, nuestro pasado de mal hecho, de vida de pecado, ya no debe afectar nuestra mente porque Cristo nos ha perdonado. Y el perdón de Dios no es como a veces nosotros perdonamos. Nosotros perdonamos y cualquier problema lo volvemos a recordar. Pero el perdón de Dios no es así. Cualquier error que yo cometa, Dios no me va a estar diciendo que yo ya hice luego esto, pecaba luego yo en esto. No, Dios no va a hacerlo porque Dios ha olvidado, Dios ya ha desechado, porque la sangre de Cristo tiene ese poder de limpiarnos y de hacernos justos delante de Él. Eso la Biblia enseña, mi hermano. Entonces, he sido perdonado. Y a veces también decimos, tenemos miedo de que algunas consecuencias tengamos. No, ya no hay que preocuparse por eso. Dios dice que no tiene en cuenta aquellas cosas que hemos hecho en nuestra ignorancia. Y si hoy estamos pasando mal por algún hecho que hemos hecho, bueno, podemos cambiar eso. Hoy tomemos decisiones sabias en este tiempo para no estar pasando mal mañana. Debemos vivir esa vida abundante. Por eso mucha gente no vive una vida abundante, porque siempre trae a colación los pecados pasados. Y hermanos queridos, el poder que tiene la sangre de Cristo para perdonar y quitar, porque esto no cubre solamente nuestro pecado, quita ese poder tiene, ese poder no tenía la sangre de los machos cabríos, de los corderos, de los becerros, no tenía ese poder según Hebreos, que eso cubría tan solamente, por eso tenía que hacerse vez tras vez ese ritual de los judíos de ofrecer sacrificio por sus pecados, porque solamente cubría. Pero la sangre de Cristo es totalmente diferente y poderosa, más poderosa que la sangre de Abel, dice Hebreos, porque hemos sido limpiados de nuestros pecados y yo hoy puedo entrar, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que puedo entrar confiadamente al trono de la gracia, puedo hablar con Dios, puedo tener comunión con Él, no hay problema, no hay ninguna barrera que me detenga, que yo hable, me relacione con Dios, tenga con Él intimidad.
No hay nada que pueda detenerme, no hay nada que pueda ser como un obstáculo. No, la sangre de Cristo ya limpió totalmente y quitó toda barrera. Y la Biblia dice que el velo, cuando él murió, el velo del templo se rasgó. Ya no hay separación entre el lugar santísimo y el lugar santo, porque Dios ya está presente en la vida de sus hijos, puede entrar confiadamente, sin ningún ritual, sin algo especial que hay que hacer. El verdadero Hijo de Dios está justificado, está libre de la condenación del pecado. Ya somos justos delante de Él. Nuestros pecados fueron cancelados. Nuestra deuda fue pagada. La ley que nos castigaba porque no estábamos cumpliendo a cabalidad ya ha sido plenamente cumplida en Cristo Jesús. Y las demandas de la justicia de Dios de castigarnos de nuestros pecados ha sido satisfecha, porque todo lo que merecía nuestros pecados lo pasó Cristo, lo llevó sobre él. La ira de Dios se derramó sobre Jesús, porque nuestros pecados estaban sobre él. Fue satisfecha en Cristo la justicia, la demanda de la justicia de Dios. Fue satisfecha en Cristo Jesús. Sobre él se derramó lo que tendría que haberse derramado sobre nosotros. Y cuando yo entro en Cristo, cuando yo le suplico a Cristo, esa justicia que fue satisfecha en él, ya no tiene por qué culparme a mí, ya ha sido pagada esa deuda que estaba sobre mí en Cristo Jesús. Quien está en Cristo es nueva criatura, recibe un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva vida, una nueva familia y una nueva patria. Nuestro pasado eh, eh, fue pasado a limpio y somos lavados en la sangre de Jesús. Y ahora tenemos una nueva vida sin las penas de la culpa, sin la vergüenza que tuvo Adán y Eva cuando Dios se apareció en el huerto del Edén. Ellos tuvieron miedo de la presencia de Dios, corrieron, se escondieron, porque las culpas vinieron sobre ellos en el momento que ellos escucharon venir a Dios. Ellos corrieron y se escondieron de Dios. Eso en la vida del cristiano ya no hay, hermano. Ya no existe eso. Nosotros no tenemos más esa mente culpable. Ya no tenemos más esas penas. Ya no tenemos más ese remordimiento. Ya hemos sido limpios de nuestros pecados. Y debemos decir por este hecho, gloria a Dios, porque Él, nuestro pasado, ha llevado, y la Biblia dice que lo tira en lo profundo del mar y ya jamás va a recordar. Si en algún momento alguien viene a hacerle recordar, si en algún momento en su mente le hace recordar de las cosas pasadas, usted puede afirmar tajantemente que ha sido limpio de sus pecados y delante de Dios eres un hijo de Dios. Eres una persona adoptado como parte de la familia de Dios. Eso es lo que hay que decir cuando el enemigo o alguien viene a querer menoscabar nuestra vida porque hemos hecho algo malo en el pasado. Gloria a Dios que ya no tengo nada delante de Dios. Dios es el que condena o Dios es el que salva. Y delante de Dios yo no tengo nada malo. Eso dice la palabra de Dios. En segundo lugar, aquellos que están en Cristo deben mirar al presente con convicción que puede vivir la vida cristiana porque estamos apoyados en el poder de Dios. Esa es la manera de vivir el presente. Así como el pasado tenemos que decir ya pasó, ya no tiene nada en cuenta Dios de aquellas cosas que yo he hecho. Debo entender que hoy
tengo que vivir la vida cristiana y no debo decir esto que es difícil, que es gravoso, que es pesado vivir la vida cristiana. Nosotros, y si vamos a vivirlo con nuestra propia fuerza, ninguno de lo que estamos aquí vamos a vivir lo que Dios nos pide o lo que Dios exige de nosotros como cristianos. Solamente con el poder de Dios. Y esa convicción, esa confianza debemos tener. Nosotros podemos vivir la vida cristiana no porque yo sea capaz o sea mejor que otros. Yo puedo vivir la vida cristiana porque hay un poder que mora en mí, que se llama Espíritu Santo. Y cualquier cosa que le es pesado, le es difícil, entonces hay que clamar a ese poder, hay que clamar a ese Dios para que nos ayude a vivir. No pretendas vivir la vida cristiana con tu propia fuerza. Debemos siempre estar clamándole a Dios, suplicándole a Dios para que nos ayude diariamente. Por eso que el cristiano que pretende vivir una vida victoriosa debe levantarse de su cama, debe suplicarle a Dios para vivir ese día una vida que a Él le agrada, con conducta intachable delante de Él, con una vida santa. Es importante clamarle a Dios porque solo el poder y la gracia que emana de Él nos va a ayudar a vivir la vida que nos pide en su palabra. Yo no puedo vivir una vida santa sin el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿quiere vivir usted una vida santa? Y si quiere vivir una vida santa cada día, pues arrodíllate delante de Dios y suplícale su poder, suplícale su gracia, su misericordia sobre su vida, y Dios será propicio a cada uno, aquel que pide y reclama y suplica a Dios sobre de esta gracia. Nosotros podemos vivir y debemos vivir en esa confianza, en esa convicción de que yo puedo vivir la vida cristiana apoyado en el poder de Dios, no en tu propia fuerza. Si pretendes cambiar con tu propia fuerza, te esforzás. Inclusive podemos nosotros ayunar para que podamos cambiar. Y si Dios no nos ayuda, hermanos queridos, no vamos a vivir, no vamos a ser santos, no vamos a poder agradarle, complacerle a Dios si no le suplicamos a Él. Por eso, si usted se considera una persona incapaz de vivir conforme a los mandamientos de Dios, pues esa es la actitud correcta. Y si te sentís incapaz, bien, clámale a Dios, suplícale a Dios para vivir la vida en Cristo. Aquel que está en Cristo ya no está debajo del poder del pecado. Antes hacíamos cosas malas porque estamos bajo el poder del pecado. Al venir a Cristo ya no estamos bajo el poder del pecado, estamos bajo el poder de Dios. Ya no somos esclavos del pecado. El poder que opera en él no es más el poder de la muerte, sino el poder de la resurrección. ¿Hay un poder mayor que aquel poder que resucitó a Cristo de entre los muertos? No hay. No existe un poder mayor que eso. Y ese poder está en nosotros. Ese mismo poder que estuvo en Cristo, que operó en Cristo y que le levantó de los muertos, ese mismo poder está en nosotros. En él habita plenamente la palabra de Cristo. Nosotros fuimos hechos templo del Espíritu Santo. Cristo habita en nuestros corazones por la fe. Él murió para el pecado y ahora morimos para el pecado y hoy estamos vivos para Dios. Eso lo hemos dicho, el mundo ya no forma parte de nuestra vida porque hemos muerto y todos los días hay que morir a eso, a las cosas de este mundo y vivir solamente para la gloria de Dios.
Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Gálatas, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Así dijo él, ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice él. Nosotros hemos muertos para el pecado, para el mundo, para los deleites, para las cosas que a nosotros nos gustan. Nosotros hemos muerto a eso. Hoy vivimos para Dios, para lo que Él quiere, para el anhelo de Él, para lo que a Él le agrada. Para eso vivimos. Somos hoy templo del Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Y ese poder es el que nos va a ayudar a vivir la vida que el Señor le agrada. Y qué maravilloso saber también esto, hermanos, que no es con tu fuerza. Si el Señor te pide que seas santo, es porque Él te va a dar el poder para hacerlo. Si el Señor te pide que no mientas, Él te va a dar el poder para no mentir. Si te pide que no adulteres, Él te va a dar el poder para no adulterar. Si te pide que pienses correctamente, Él te va a dar el poder para que pienses correctamente. Hermanos, así se vive la vida cristiana. Esa convicción tengo que vivir. Porque muchos hoy viven con esa incertidumbre. ¿Será que voy a hacer bien las cosas hoy? Vive con ese miedo de que caiga, de que cometa errores, y no se puede vivir la vida de esa manera. Yo debo apoyarme en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo debo apoyarme, vivir de esa manera, dejar que Dios obre en mi vida, dejar que Cristo viva en mí, que Él crezca y que yo mengüe todo el tiempo. Bien, voy a vivir la vida que Él, y la vida victoriosa. Mucha gente se esfuerza por ser santo, se esfuerza para no cometer errores, se esfuerza para no fracasar, pero todo lo hace con su propia fuerza. Por eso muchos fracasan, muchos cometen errores, muchos viven el pecado porque lo hace con su propia fuerza. Y cuando vivimos la vida cristiana con nuestras propias fuerzas, nos vamos a frustrar porque no vamos a lograr nada. Nada vamos a lograr con pretender vivir con nuestra propia fuerza la vida cristiana. Nada vamos a lograr y vamos a frustrarnos y vamos a pensar que la vida cristiana no es para nosotros. Pero aquel que se apoya en el poder de Dios para vivir, le suplica a Dios, bien, esa persona va a vivir una vida abundante, una vida superlativa, una vida de gozo, una vida realmente de vida, va a vivir aquella persona. La suprema grandeza de Dios está a disposición para vivir victoriosamente. Cristo vino a la tierra, se hizo humano, pero Él dijo claramente que Él vino a ponerse a disposición del Padre, vivir para Él tan solamente, no lo que Él quería, sino lo que su Padre quería. Por eso Él estuvo dispuesto a hacer aún lo que iba en contra de su voluntad y de su anhelo. Él quería agradarle a Dios y por eso fue por el camino más difícil que había. Él transitó por ese camino, esa era la voluntad de Dios y Él lo pudo hacer. Somos hermanos entonces libres del poder del pecado y hoy podemos vivir una vida santa. Se puede vivir una vida santa. Si usted me dice, es difícil, hermanos, vivir esto. Es difícil, pastor, vivir la vida. Sí, yo sé que es difícil, pero hay un poder mucho mayor de lo que es mi poder, mi capacidad. Para vivir hay un poder mucho mayor, mucho más abundante, un poder realmente infinito, ilimitado a nuestra disposición para vivir la vida victoriosa. Vivamos en la vida presente con esta vida, hermanos queridos, de que hay un poder en mí que me va a ayudar a vivir la vida cristiana victoriosa. Debo ser victorioso. Nada me tiene que llevar al fracaso. Nada me tiene que llevar a la derrota.
porque fui llamado para ser victorioso, porque hay un poder ilimitado, maravilloso, grande en mí que me va a ayudar a vivir esa vida. En tercer lugar, el cristiano debe mirar para el futuro que está caminando para la gloria. Nosotros no estamos caminando hacia la derrota, no estamos caminando hacia el fracaso, hermanos. Nosotros caminamos hacia la gloria. Esa es la convicción que debo tener. Nuestro futuro ya está determinado. No es, hermano, que puede ser tal vez, quizás te porte bien, te vas a ir allá, ¿verdad? Como los padres le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando se porta bien, te vas a ir allá y no te portas bien, no te vas a ir, ¿verdad? No, Dios es diferente. Dios ya tiene determinado el destino nuestro. Nuestro destino no es incierto, hermanos. Nuestro destino es cierto. Hay una certeza porque Dios ha prometido y Dios es fiel con su promesa. Él ha prometido el cielo, la gloria para nosotros. Caminamos hacia eso. Nosotros no podemos mirar al futuro con desesperanza. Nosotros no podemos mirar al futuro. ¿Será que vamos a lograrlo? No, no podemos mirar de esa manera, sino porque le tenemos a Dios que ha determinado nuestro destino. Él es el Dios omnipotente. Aquello que Dios conoció, dice, lo predestinó, lo llamó, lo justificó, a eso también lo glorificó. La gloria nuestra está en el más allá, el lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Vivimos el presente con una vida abundante, pero también pensamos en el futuro de una manera gloriosa. Esa es la manera que tenemos que pensar hacia el futuro. Hoy todo incierto para el mundo. No se sabe qué viene en el año 2021. No se sabe qué viene en el año 2022. No se sabe, la gente vive de una manera incierta, no sabe qué va a pasar, cuándo va a pasar la pandemia, cuándo va a venir la vacuna y cuándo vamos a realmente tener algo normal otra vez como antes, o debe haber una nueva normalidad. La gente vive en esa preocupación, en esa incertidumbre. Nosotros los cristianos no. Por eso nosotros no caminamos hacia el futuro para el fracaso, para la derrota. Estamos caminando hacia un futuro glorioso. Esa es la manera que tenemos que pensar. Y cuando pensamos, hermano, en el cielo, bien, todos aquellos problemas que tenemos se va a minimizar, todos aquellos problemas se va a achicar ante la dimensión de la gloria del cielo, de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y vamos a caminar, hermanos, seguros en esta vida. Nadie va a hacernos daño si Dios no lo permite. Yo estoy en la mano de Dios. No estoy en la mano del gobierno, no estoy en la mano de los doctores, de los epidemiólogos, no estoy a cargo de ellos. Yo estoy en la mano de Dios. Mi futuro no está determinado por el presidente de la República. Mi futuro está determinado por Dios. Esa confianza debemos tener en este tiempo. Yo camino hacia eso, mi hermano. Seguro tenemos que caminar en este tiempo. Nosotros vamos a una mejor vida. Dios nos preparó eso. Y la Biblia nos llama a ese enfoque. La Biblia nos llama a esa mentalidad de pensar en lo eterno y no en las cosas pasajeras. No debemos amar ni codiciar aquellas cosas que nos ofrece este mundo. Sí, podemos disfrutarlo, no hay problema, pero nunca codiciarlo o amar las cosas que de este mundo. Nuestra mente, nuestro pensamiento debe estar cautivo por lo que Dios nos está prometiendo en el futuro, allá adelante. En eso debe estar enfocado nuestra mente, porque estamos demasiado enfocados en cosas de esta vida, en la preocupación que el mundo tiene. Por eso nos desanimamos, por eso a veces queremos tirar la toalla, porque no pensamos realmente en lo que Dios está
diciendo, hermanos queridos, nada nos va a preocupar si nuestra mente está enfocada en las cosas de arriba, como dice Pablo. Allí tiene que estar nuestra mente. Nada, hermanos, nos va a estorbar, nada nos va a detener. Y nosotros llegaremos allá. No es, ¿será que voy a llegar al cielo? ¿Será que voy a ser salvo? No, ya eres salvo. El verdadero cristiano ya es salvo y va camino a esa gloria. Nadie va a detenernos. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Dijo el apóstol Pablo. Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerá contra la iglesia del Señor. Isaías dijo a su pueblo, ninguna arma forjada contra ti ha de prosperar. Pablo dijo, mayor el que está en nosotros que lo que está en el mundo. También dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesús dijo, de mi mano nadie las arrebatará. Estamos seguros, nosotros hermanos nos amanecemos y será que hoy voy a realmente mantener mi salvación para irme al cielo. ¿Será que si hoy viene Cristo me voy con él? La seguridad es una parte de la salvación, hermano. No vivir en incertidumbre. El que vive en incertidumbre posiblemente no sea salvo. El que es salvo está seguro de que si Cristo viene, va a estar con él, va a ir. Y si muere, va a ir al cielo. No es derrota para la gente que conoce a Cristo en la muerte. Hermanos queridos, yo sé, nadie quiere morir, pero tampoco debemos tener miedo a esto. Porque nosotros vamos hacia ese futuro y el poder de Dios. El apóstol Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Hermanos, en nosotros no comenzó la labor una persona, un hombre. En nosotros comenzó la obra el Señor Jesús y Él es muy capaz para llevar a término, a buen término, la labor que ha empezado. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo quiere? El Espíritu Santo quiere que yo sea como Cristo y voy a ser como Cristo. A pesar de mí mismo, voy a ser como Cristo, porque hay un poder que está trabajando en mi vida y que me está conduciendo. Y si Él va a trabajar en mí, Él me va a ayudar, Él va a llevar a cabo lo que se ha propuesto. Él va a formar a Cristo en mí. Lo va a hacer porque Él tiene el poder. No importa si yo estoy resistiéndome, Él sabe hacerlo. Él va a trabajar conmigo. Entonces no estamos caminando hacia un ocaso sombrío, sino para la eternidad bendita. Hacia ese lado caminamos. Esa es la manera que tenemos que vivir hoy. Pensar en ese futuro. Hermanos queridos, hay una canción, un himno que dice, el mundo no es mi hogar. Este no es nuestra casa. Nuestra morada está en los cielos. Allí está, hermanos queridos. Nuestra vida es pasajera aquí en el mundo. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir? Hermanos queridos, qué terrible hubiera sido, ¿verdad? Que nuestra vida sea tan corta aquí sobre la tierra. Pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros tenemos el carácter de peregrinos sobre la tierra. Caminamos, nos vamos al cielo. Ese es nuestro hogar. Este es nuestro destino final. Allí vamos a estar. Hermanos queridos, es muchísimo mejor. Allí, dice la Biblia, ya no hay muerte. Allí ya no hay enfermedad. Allí ya no hay defectos. Allí ya no hay noche. Allí ya no va a haber pecado. Allí ya no va a haber nada malo. Todo va a ser bueno. Todo va a ser el bien. Allí va a ser la felicidad mayor, el gozo abundante. Allí, hermanos queridos, ya no habrá ningún problema. Ya no vamos a tener ningún problema allí en el cielo. Todo va a ser gozo. En eso tenemos que pensar. En eso tenemos que estar enfocados en este tiempo. Esa es lo que, por eso que cuando leemos la Biblia nos hace recordar y nos hace vivir con esperanza. Con esperanza tenemos que vivir. No se esté preocupando tanto si
la vacuna tiene chip o no. No se preocupe tanto si la vacuna le va a matar o no. No se preocupe si por ahí le infecta y usted tiene enfermedad de base y así me va a matar este. No se preocupe por eso. Enfóquese en Dios. Agárrese de Él. Es el tiempo de hacerlo, mi hermano. Agarrarse del Señor y pensar que Él tiene para nosotros algo mucho mejor, mucho más maravilloso que lo que pueda ofrecernos esta vida. Con esa esperanza en nuestra mente tenemos que vivir. Cuando más enfocado estés en las cosas eternas, hermano querido, más vamos a ir desechando las cosas que amamos en esta vida. Más vamos a desechar. Cuando más enfocado, menos nos va a preocupar las cosas que al mundo le preocupa. Menos ansioso vamos a ser cuando nos enfocamos en las cosas eternas que Dios tiene. Todo es pasajero aquí en la tierra. Todo es vanidad, dijo el escritor de Eclesiastés. Cuando miró todo acá debajo del sol, no hay nada eterno. Solamente el alma del hombre dijo que Él es eterno y todo es vanidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y tenemos que hoy temerle a Dios y guardar sus mandamientos. En medio de una sociedad, en medio del mundo que todo es vano, todo va a terminar, pues entonces dejemos de enfocarnos tanto en las cosas que va a terminar y que no trae ningún provecho para nuestra vida espiritual y comencemos a pensar en las cosas de arriba, en las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Un día dice la Biblia que recibiremos un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. Viviremos y reinaremos con Cristo por toda la eternidad. No es 50 años, no es 80 años. Toda una eternidad, hermanos queridos. Jamás se va a acabar mi gozo. Jamás se va a acabar esa vida eterna que Dios tiene allá en el cielo. Jamás. Ya no va a ver allí, hermanos, cuántos años tiene usted. Ya no va a pensar en eso, ya no se va a preocupar tanto por las arrugas que traen hoy el tiempo. Ya no se va a preocupar tanto por eso, ¿verdad? Porque eternamente estaremos allí. Allí tendremos una eterna juventud, un eterno gozo, eterna alegría, vida eterna. Ya no hay nada pasajero. Pues pensemos en esto, hermanos, en este tiempo. Allí dice que Dios enjugará todas lágrimas de nuestros ojos. Sí, cuánto dolor, cuántas cosas hemos pasado en esta vida. Sí, hermanos queridos. Allí Dios enjugará todas lágrimas. Quizás hay hijos que hemos perdido. Quizás hay parientes que hemos perdido. Padres que se han ido antes que nosotros. Bien, un día vamos a volver a conocerles a ellos. Vamos a volver a verles a ellos allá en el cielo. Qué gozo va a ser aquel reencuentro que tengamos un día con nuestros familiares que han ido. Allí toda esa preocupación, todo ese dolor, todas aquellas cosas, angustia y persecución que hemos pasado va a terminar. Seremos eternamente libres, hermanos queridos, de eso. Y también tenemos eternamente libre de la presencia del pecado. Ya no va a estar cuidándose para no pecar. Ya eso no va a haber allá en el cielo, porque ya no habrá oportunidad para esto. Para pecar no habrá. Eso es lo que es la manera en que tenemos que vivir nuestro presente. Ya hemos dicho cómo tenemos qué perspectiva tenemos que tener en nuestro pasado. Nos perdonó Jesús. Nos perdonó Dios. Vivir la vida presente con el poder de Dios y pensar en el futuro de esta vida eterna, de esta gloria eterna que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Es la manera en que tenemos que vivir la vida en este tiempo.
Vivamos esa manera en nuestro presente, queridos hermanos. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Que realmente esta verdad es que estoy mencionando puede quedar impregnado en nuestra mente, nuestro corazón, y que nos ayude a vivir en este mar de preocupaciones, en este mar de ansiedades, en este mar de pánico, en este mar de temor. Bien, Dios nos llama a vivir una vida totalmente diferente, una vida abundante. Tu vida está en las manos de Dios. Nadie podrá arrebatarte de allí. Esa confianza debemos tener. Padre querido, en el nombre de Jesús, yo quiero agradecerte esta mañana por esta oportunidad de hablar la palabra de Dios. Señor, quiero que tu palabra haga su efecto en los corazones de cada uno de mis hermanos que están escuchando hoy, que sea realmente un aliciente, que sea, Señor, esto una esperanza, una fortaleza para nosotros en este tiempo de preocupaciones, en este tiempo difícil en que está viviendo el mundo. Muchos están desesperados. Muchos, Señor, se quitan la vida. Muchos, Señor amado, ya no ven la luz al final del túnel. Señor, esa es la vida que mucha gente vive. Hoy, Señor, somos llamados a vivir de una manera diferente, porque nuestra esperanza está en Dios, en una esperanza que no perece, en una esperanza que es cierta, porque alguien lo está prometiendo. El ser más confiable que existe en la vida ha prometido. Y esa esperanza tenemos. Y hoy decidimos vivir en nuestro presente, apoyado en el poder de Dios. Y, Señor, entender que hemos sido perdonados y ningún pecado hay de lo cual pueda culparnos, porque la sangre de Cristo nos limpia de todos pecados. Señor, y podemos vivir también con esa esperanza. Sí, Señor, con esa esperanza de que un día vamos a estar allá. Vamos hacia ese, Señor, ese destino, oh Dios de los cielos, porque tú nos conduces. Podemos estar seguros que vamos a llegar en ese lugar. Nadie podrá detenernos, nadie va a estorbar, nadie va a poder derrotarnos o detener este caminar que estamos llevando. Nadie va a hacerlo, porque Cristo, el omnipotente, está con nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos, hermanos.